capacitación que, como ya es costumbre, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el Gobierno del Estado siempre ha tenido la preocupación por estar generando mejores capacidades para todos los que estamos en el área de protección civil, pero sobre todo las personas que estamos en el área de emergencias, de la atención de emergencias. Este taller está abierto para todas las áreas de emergencias del Estado. Está tanto en esta plataforma como en Facebook. Vamos a dar la bienvenida a una persona que ya conocen. Ana Ciudad estuvo con nosotros, un excelente amigo, pero además una persona muy preparada, al comandante Luis Santiago Rodríguez Villanueva, de la empresa Robles México, que es quien va a dar el curso. Comandante, si estás por ahí, si te quieres presentar. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias, jefe. Sí, aquí estamos listos para la transmisión. Gracias por la invitación. Y pues como bien dices, como ya es costumbre, estamos listos para la sesión del día de hoy con el tema de operación de vehículos de emergencia. Quiero dar la bienvenida a todos los que están conectando. Por aquí están ya en el chat muy activos y qué bueno que estamos transmitiendo en vivo en Facebook para todos los que nos puedan seguir en la transmisión de la página oficial de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos. Estamos ya a punto de comenzar. Muchas gracias, ingeniero. Excelente, comandante. Digo, se siguen conectando, estamos haciendo un poquito de tiempo, pero tratamos siempre de ser lo más puntuales posible. Por esas razones que comenzamos a las 9. Con nosotros también está el comandante Miguel Ángel Corrales. Gracias, buenos días a todos. Buenos días, Santiago, ¿cómo estás? Mi amigo. Jefe, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, jefe, ya listos aquí en la oficina, desde las oficinas de Robles México, estamos listos para iniciar la transmisión. Muy bien, vamos a iniciar. Gracias, comandante Luis Santiago. Ya hemos visto tu desarrollo. La vez pasada, hace 8 días, tuvimos una excelente ponencia por tu parte y además son temas interesantes, importantes y de mucha valía, para todos los que estamos en el área de emergencias. Hace 8 días fue el tema de manejo de materiales peligrosos, sustancias peligrosas, y hoy es operación de vehículos de emergencia. Espero que sea de provecho para todos ustedes y vamos a dar paso para que venga nuestro amigo Luis Santiago a darnos el tema. Pues bienvenidos todos, espero que les sea de provecho. Estamos por aquí en un ratito más. Te dejamos en los controles prácticamente, mi estimado comandante Luis Santiago, esperando tu ponencia. Gracias. Gracias, comandante Corrales, un saludo. Muchas gracias por estar con nosotros en la inauguración, en la apertura. Pues bienvenidos a todos. Vamos a iniciar, como ya lo venimos platicando. Permítanme compartir la pantalla con ustedes para que podamos ver la presentación. Por aquí están mandando saludos, Tatlaucan, Puente Ixtla. Está por ahí. ¿Me pueden confirmar si ya se ve la presentación? ¿Hay manera? A ver, vamos a ver. Sí, se ve bien, gracias. La presentación. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos. Mi nombre es Luis Santiago Rodríguez Villanueva. Voy a estar a cargo de la sesión del día de hoy. Soy el director de operaciones de Robles México. Esa es la marca corporativa. Por ahí nos pueden encontrar también el Facebook oficial de nosotros, es Robles México. Y tenemos otro alternativo que es Robles Mex. En Facebook también nos pueden encontrar en esos dos perfiles. El día de hoy vamos a estar viendo o vamos a estar abordando el tema de operación de vehículos de emergencia, un tema muy trascendente, un tema muy importante, de una trascendencia de verdad pues importante, porque al final todos respondemos, los que estamos aquí o la gran mayoría de las personas que están en este momento conectadas seguramente trabajan, laboran o sirven como voluntarios en un cuerpo de emergencias, en un departamento de emergencias, ya sea conduciendo una ambulancia terrestre, de cualquiera de los tipos que tengan en sus dependencias, conduciendo una motobomba, un camión de bomberos, conduciendo una pipa, conduciendo un vehículo de primera respuesta o de contacto rápido, o un camión de rescate, o algún otro vehículo necesario a la operación que nosotros hacemos como respondedores ante los sistemas de emergencia. Les decía, los vehículos de emergencia, pues hoy en día han agarrado una diversidad de variantes. Las motocicletas o los vehículos de primer contacto, de primera respuesta,
están agarrando una fuerza muy grande de presencia a nivel nacional, debido a que son vehículos pues, de un desplazamiento rápido, de bajo consumo de combustible, los costos se abaten. Por supuesto, el desplazamiento entre los tránsitos, sabemos que hoy en día el crecimiento, el desarrollo de las manchas urbanas y el crecimiento en el parque vehicular general, pues genera una dificultad para que los cuerpos de emergencia hoy en día respondan a una situación. Sabemos que los tiempos de respuesta se han alargado, además de que, pues sí, todavía carecemos de una cuestión de cultura de educación vial y seguridad vial en el resto o en la mayoría de los conductores sobre la vía, y bueno, todavía nos cuesta trabajo, aunque sí existe ya un cambio en la sociedad que es consciente de permitir el paso a los vehículos de emergencia. En ocasiones esto no es posible, pues debido a la misma, insisto, la población abundante de vehículos en las vías. Y bueno, esta es una excelente opción que ha venido a ayudar. Un técnico en atención médica prehospitalaria conduce una motocicleta, tiene un contacto inicial con el paciente. Recordemos que una de las fases de la atención a la emergencia es la fase de evaluación del paciente, en donde el técnico de atención médica prehospitalaria, del nivel que tenga, sea básico, intermedio, avanzado, puede llegar a hacer una evaluación del paciente, una valoración, y entonces confirmar si es que se requiere la ambulancia para el traslado del paciente, o incluso descartar si es que no se requiere este vehículo. Otro vehículo que también vemos ya con mayor presencia y que incluso tengo entendido la coordinación estatal, si no mal recuerdo, tiene vehículos que incluso facilitaron, hasta donde tengo entendido, y si es así me desmienten si estoy diciendo algo incorrecto, los facilitaron en comodato hacia algunas coordinaciones municipales con la intención de fortalecer pues, los recursos de los que se carecen en los departamentos de emergencia, y finalmente el beneficio pues, es para la población en general. Entonces hoy en día vemos este tipo de vehículos que algunos son de doble propósito o multipropósito, que les llegan a comentar o les llegan a decir, vehículos de primer contacto en donde ya traen pues equipo básico para una respuesta a un incidente, ya sea de un rescate en aguas en movimiento o aguas rápidas, puede ser que traiga equipo para rescate vertical o equipo para rescate en un espacio confinado. Puede ser también que estos equipos o estos vehículos ya traigan un primer contacto para respuesta a un incendio. Puede ser que traigan incluso equipo para materiales peligrosos, un incidente de este tipo, etcétera, ¿no? Es decir, ya son vehículos adaptados, que son más ligeros, por supuesto, y que, bueno, tienen una movilidad importante. Muchos de estos los hemos visto incluso en los rescates o en las búsquedas y rescates como en Tepoztlán, que se vio un operativo recientemente en donde diversos cuerpos de emergencia, incluso cuerpos voluntarios, participaron en la búsqueda de una persona extraviada en Tepoztlán, y vimos la presencia de este tipo de vehículos donde hoy en día pues, nos han ayudado muchísimo, ¿no? Finalmente son recursos valiosos. Puede ser que conduzcan algunos de ustedes estos vehículos que estoy mencionando, o incluso un camión de bomberos, ¿no? Ya un vehículo especializado para la atención y la respuesta contra incendios, o un vehículo especializado para la atención de incidentes con materiales peligrosos. Depende, por supuesto, los recursos que ustedes tengan en sus diferentes departamentos de emergencia. Al final, puede ser también que estén conduciendo un camión de rescate, como lo vemos en la imagen. Orgullosamente lo puedo, pues a lo mejor presumir. No es mío, pero es de la institución, ¿no? De Cruz Roja Morelos cuenta con un equipo importante, y pues uno de los camiones de rescate que se tienen es el Morelos 051, que está pues bastante bien equipado y que hoy en día son parte del recurso material que tienen las fuerzas USAR, de las cuales pues ya hay personal preparado y certificado y que están en proceso incluso ya de una certificación internacional. Entonces, se ha avanzado. Al final todo esto es gracias al poder de la sociedad, porque recordemos que en este caso muy particular, pues es una institución de ayuda privada y que recibe apoyo de diversas instituciones o corporaciones o empresas o dos grandes donantes que muchos de ellos son o quieren guardar el anonimato, pero pues también el principal fondo de ayuda pues también es una parte importante de la sociedad. Al final son recursos que sirven para la sociedad, entonces sea que usted sea un conductor de un vehículo de respuesta como incluso las fuerzas del orden, al final son vehículos de emergencia que responden ante una situación de este tipo, y que en muchas ocasiones pues nos vemos en la necesidad de tener una preparación en el tema.
o incluso, pues que es el tema de nosotros, el día de hoy vamos a abordar principalmente la parte de ambulancias de tipo terrestre, en donde dependiendo de la tipo, como les decía, puede ser tipo una ambulancia tipo 1, una 2, una 3, una tipo 9, independientemente del nivel resolutivo también que tenga la ambulancia, de acuerdo a como lo tipifica la norma, es las que más tenemos presencia en nuestro país y en los diversos departamentos de emergencia son las ambulancias de urgencias básicas. Y estas ambulancias de urgencias básicas, como su nombre lo dice, pues son capaces de ser resolutivas en el soporte vital básico. Son las que más tenemos presencia en los diversos cuerpos de emergencia, independientemente del departamento al que pertenezcan. Al final, bueno, pues el operador es quien conduce los vehículos que acabo de mencionar anteriormente, y hoy en día pues ha cobrado importancia relevante el tema de la conducción y la operación de vehículos de emergencia. Y quiero citar una revista, que es la revista EMS World, en donde esta revista, para su publicación de mayo a junio del 2018, en el volumen 3, número 3, sacó un artículo acerca de la perspectiva nacional sobre colisiones y seguridad en las ambulancias. Es decir, los vehículos de emergencia responden ante una situación, como le decimos, de emergencia, y hay diversos factores que influyen en esta respuesta. Y uno de ellos es el factor humano, es decir, quién está al frente del volante, quién está detrás del volante o quién está conduciendo el vehículo, quién está manejando el vehículo de emergencia. Tiene mucho que ver en este aspecto, en el índice de accidentes, porque normalmente pensamos que, o nos relacionamos a que los vehículos de emergencia que responden a la emergencia, como estamos diciendo, los diferentes tipos de emergencias, independientemente, disculpen, independientemente del tipo de vehículo que estamos hablando, pues todos responden al mismo cliente, ¿no? A la sociedad, servimos a la sociedad. Nuestra finalidad es salvaguardar la vida, la integridad, restablecer la salud, ayudar y coadyuvar en la salud del paciente o de la persona. Independientemente, insisto, al final servimos a la sociedad, pero también nos accidentamos. Es decir, también somos vehículos con un alto riesgo. De hecho, el riesgo es mucho mayor de sufrir un accidente. El desgaste de los vehículos es mucho mayor que un vehículo convencional, debido a que el mismo vehículo lo conducen en diferentes turnos diferentes operadores que tienen, pues, finalmente hábitos de conducción diferentes entre ellos, y que esto se refleja. El vehículo corre de alguna manera un poquito más. El uso del sistema de frenado es todavía diferente. En un momento. Creo que tengo un problema técnico. Ok, disculpa que es que perdió la cámara. Listo. Sí, el vehículo, les decía, entonces tiene un uso o un sobreuso, a diferencia de un vehículo tradicional o convencional. Este es un vehículo que tiene un uso, un sobreuso. Incluso puedo decir en algunos momentos un sobreabuso, dependiendo, insisto, del factor humano. Entonces, en este artículo, que ya autor está en el pie de la imagen, citan algunos datos importantes que quisiera yo abordar desde esa perspectiva, acerca del índice de accidentes en las ambulancias. Cito un artículo, una revista de publicación internacional, porque, bueno, pues es complejo, ¿no? Es difícil encontrar datos o estadísticas en nuestro país, no es tan común. Y sin embargo, aquí a un especialista en el Servicio Médico de Emergencias, que ahora sirve en una agencia de seguridad nacional de tráfico en carreteras en Estados Unidos, pues ahora se dedican a hacer esta estadística. En este artículo nos dice que cuántas colisiones fatales de ambulancias hay. La NHTSA, que son las siglas en inglés de esta agencia norteamericana, analiza los datos de los últimos 20 años y ha encontrado que cada año en la nación, se refiere a la nación Estados Unidos, se han promediado 29 accidentes fatales que involucran a una ambulancia, resultando en un promedio de 33 muertes al año, 33 muertes anualmente. Esto quiere decir que es un número importante y finalmente puede ser una estadística baja comparada contra el índice de accidentes generales, pero estamos hablando de que somos vehículos de respuesta de emergencias y está hablando específicamente de ambulancias terrestres. Entonces es un número importante porque al final pues también el índice de fatalidad es elevado.
y elevado, al final no creo que no es válido. Así la idea sería cero accidentes, ¿no? Que son campañas que se adoptan en muchos lugares con la intención de evitar pérdidas humanas, pero aquí estamos viendo pues que hay un número trascendente. ¿Qué se ha aprendido en nuestras colisiones? Y esto es lo más importante. Fíjense que es algo tan simple, es algo tan básico que todos sabemos y conocemos, y nos dice que mientras se sigue analizando otros datos, es decir, una serie de datos multifactoriales como condiciones del camino, los horarios, la fatiga, el personal, el estrés, etcétera. Incluso hay algún artículo que habla específicamente acerca del uso de las luces y la sirena, como el uso de los dispositivos auditivos que las ambulancias tienen que tener por normativa, genera estrés en el operador, y eso quienes conducen o que hemos conducido un vehículo de emergencia sabemos que es una realidad, lo hemos experimentado, lo hemos vivido y podemos decir que es cierto, ¿no? Pareciera que misteriosamente cuando nosotros encendemos el sistema auditivo de la ambulancia, es decir, la sirena, ya sea eléctrica o mecánica, esta sirena en automático hace que la bota derecha del operador tenga un aumento en su peso y entonces tiende a acelerar más. Esto es un fenómeno que es una realidad, y hablo desde mi muy particular punto de vista y de lo que las estadísticas nos están diciendo, los estudios nos están diciendo, pero sí puedo comentar que pareciera que va junto con pegado, que pareciera que en automático al prender la sirena tenemos que correr más. Incluso muchos conductores cuando escuchan la sirena nos alientan, ¿no? a circular con mayor rapidez. Pareciera que tengo que, o forzosamente, o estoy obligado a aumentar mi velocidad, a correr al momento de encender mi sirena, cuando hoy en día sabemos pues que esto genera un mayor riesgo, eleva el riesgo de sufrir un accidente. Entonces, en esta tecnología, mientras se siguen analizando los datos o algunos otros datos, el hallazgo más significativo ha sido trágicamente simple. El personal del servicio de emergencias médicas no está colocándose el cinturón de seguridad. Ese es el principal factor y que llama la atención y que se ha identificado, y que es un factor simple, sencillo, ¿sí? Es un factor que es uno de los primeros pasos, y es algo tan simple de hacer. Simplemente es colocarnos. El dispositivo ya existe, ya alguien lo inventó, ya alguien lo analizó, ya se hicieron las pruebas pertinentes. Perdón, tenemos un micrófono abierto, ¿me pueden ayudar aquí el equipo de producción? Por favor. Producción. Me ayudan, tengo un micrófono abierto. Distrayendo, por favor, producción. Gracias, producción, gracias por su apoyo a los equipos de producción. Muchas gracias. Es algo tan simple, el uso del cinturón de seguridad, y es algo que se ha demostrado que no se está haciendo. Nos dice, de acuerdo a las estadísticas de estos estudios, en total 4 de cada 5 proveedores del servicio médico de emergencias ubicados en la cabina trasera de la ambulancia estaban sin cinturón de seguridad en el momento de la colisión. De los 45 proveedores de la cabina del paciente, al momento de la colisión, solo 7 estaban usando el cinturón de seguridad. Es decir, que 38 de ellos no tenían colocado el cinturón. Además, 11 de los proveedores conducían una ambulancia sin cinturón de seguridad. Es decir, es una conducta que estamos viendo que no es propia del módulo de atención del paciente. La cabina de atención del paciente, el módulo de atención del paciente, sin duda alguna, pues para los que ya estamos operativos sabemos que es una realidad. Es complicado, ¿no? Es complejo estar asegurado durante el traslado, porque finalmente pues no somos solo un vehículo de transporte, es decir, no es un vehículo en donde solamente se suba el paciente y se traslada y listo, ¿no? No, la atención médica prehospitalaria continúa a bordo de la ambulancia y se hacen intervenciones importantes, intervenciones críticas en algunos momentos incluso a bordo de la ambulancia. Entonces el personal que va detrás de una ambulancia, los técnicos en la atención médica prehospitalaria, los primeros respondientes, el personal de atención que va en la cabina del módulo de atención del paciente, la mayor parte del tiempo va suelto, va sujeto, y esto es debido a la necesidad pues de las maniobras, las técnicas, las valoraciones o las intervenciones que va a realizar el paciente, que se van a realizar sobre el paciente. Entonces, pues es bastante complicado. Además de que seguramente no me dejarán mentir, y bueno, espero no molestar a nadie con mis comentarios, espero no ofender a nadie, pero es una realidad, ¿no? Es decir, nuestras ambulancias se fabrican y se diseñan no como ambulancias,
La gran mayoría, digo, no estoy generalizando, no es una regla, la gran mayoría de los vehículos que hoy en día estamos utilizando y tenemos, con los que estamos trabajando, son camionetas de carga que se adaptan y se modifican, porque si algo tiene el mexicano es que es muy bueno para trabajar. La mano de obra mexicana es reconocida en el mundo como una de las mejores del mundo incluso, por supuesto, y el mexicano también tiene algo importante que es el ingenio, la capacidad de adaptación. Y entonces esto da como resultado la Mexican Technology, ¿no? La tecnología mexicana que adapta un vehículo de carga que fue diseñado para un multipropósito y que no fue diseñado para ser una ambulancia y termina siendo una ambulancia. Y esa es la realidad o la gran realidad hoy en día en nuestro país por cuestiones de costos. Ciertamente entiendo y sabemos que los costos de un vehículo que nace siendo ambulancia, que de entrada, pues en nuestro país, hasta donde yo tengo entendido, no se fabrican vehículos con la intención de que sean ambulancias, sino que la gran mayoría se adapta. Sin embargo, en los Estados Unidos, pues sí vemos compañías que diseñan y fabrican vehículos para que sean ambulancias. Ese es el principio. Entonces, es una diferencia abismal. Y esa diferencia abismal también se refleja en los costos. Entonces, entiendo que nuestra necesidad nos ha llevado a adaptar. Y vemos ambulancias en las que en el Cheslon, que para los que no conocen cuál es el concepto del Cheslon y que nos están viendo en vivo, están en Facebook. Un saludo para todos ustedes. Estamos viendo por aquí que hay bastantes personas conectadas. El Cheslon es la banca, por así decirlo, la banca lateral, que casi siempre está sobre el extremo derecho, viendo en la parte posterior de la ambulancia está al extremo derecho, que es donde va el personal de atención prehospitalaria. Sobre el costado izquierdo, junto a los gabinetes, va el carro camilla, que es donde viaja el paciente. Entonces, en la barra, donde va el personal, o en la banca, por así decirlo, que es el Cheslon, que conocemos, ahí encontramos incluso que como respaldo para el personal, encontramos adaptaciones, ¿no? Sillones como los que estoy sentado, se les quitan el respaldo y se lo pegan ahí, y entonces con un par de pijas es el respaldo del paramédico, de la persona que va a ir sentada ahí atendiendo. Y pues seguramente esos cinturones de seguridad que vemos que en teoría están colocados ahí, pues son adaptados, ¿no? Son retirados o comprados de vehículos de otro tipo, y se adaptan para cumplir el requisito de tener un cinturón de seguridad. Sin embargo, seguramente les ha tocado ver que ese cinturón de seguridad viene fijado a estructuras metálicas con una pija, ¿no? O que de repente nada más es pues un brochecito o un remache, y que incluso a veces viene sujetados ni siquiera a la lámina, sino a la fibra de vidrio, que es el revestimiento interior de algunos de los módulos de atención del paciente. Entonces, esto es complicado. Quisiera que ustedes dimensionaran qué tan seguro va el paramédico que llevo a bordo, el técnico de atención médica prehospitalaria, ¿no? O la persona que va a cargo de la atención del paciente, o incluso, ¿no? Algún otro paciente o algún otro familiar. O sea, cómo está viajando, qué nivel de conducción. Además de que, pues, eso orilla de alguna manera que de repente, pues, los cinturones son cortos, no nos llegan a abrochar, ya no me quedó, o no es práctico, no es funcional, y pues no me lo pongo, ¿no? Es complicado. La otra, o la buena noticia en este artículo, es que el personal del Servicio Médico de Emergencias, o Servicio de Emergencias Médicas, es excelente en asegurar a sus pacientes. Esa es la buena noticia de este artículo. Quiere decir que las investigaciones demuestran que el 96% de estos pacientes estaban sujetos al momento de la colisión. Es decir, los pacientes sí nos estamos preocupando por ellos, ¿no? Sí los estamos sujetando. Y la mala noticia dentro de esta buena noticia es que el 61% de ellos estaban sujetos únicamente con cinturones laterales. Y sí, es una realidad, mientras que solo el 33% estaban correctamente sujetos con cinturones laterales y cintas de hombro para mantenerlos sujetos a la camilla. En las colisiones graves investigadas, el 44% de los pacientes fueron eyectados de sus camillas, y los pacientes que no estaban sujetos, tanto por las cintas de hombro como por las cintas laterales, tuvieron significativamente el mayor riesgo de ser expulsados de la camilla y sufrir lesiones serias o fatales. Entonces, esta estadística nos está diciendo que sí, la gran mayoría de los pacientes sí los sujetamos. Sin embargo, pues la mayor parte de nosotros solamente sujetamos a los pacientes de manera lateral. No tenemos las cintas porque pues, no las tenemos, y si las tenemos de repente no las usamos, que son las cintas de los hombros, que sin duda alguna harían una mejor fijación. Pero incluso algo que aquí no menciona el artículo, porque esto está en Estados Unidos, como les decía,
pero seguramente no me dejarán mentir, la gran mayoría de los operadores o los técnicos de atención médica prehospitalaria que estén siguiendo esta transmisión o quienes han estado a bordo de una ambulancia, que en ocasiones recibimos las ambulancias y resulta que el carro camilla que nosotros estamos sujetando sí tiene todos estos aditamentos ya de origen, ya viene, ¿no? Ya de, algunos sí vienen, algunos otros solamente pues nos ponen un par de cintillas, ¿no? Y hay que comprarlas aparte, es como los juguetes, se venden por separado, los accesorios, ¿no? Entonces, pues ya hubo una bronca porque pues ya, ¿no? Nos acaban, si con trabajo nos autorizaron el presupuesto para comprar una ambulancia, imagínate ahora, no, pues que fíjate que le faltan, ¿no? Le faltan cosas. ¿Cómo? Pues ustedes me dijeron que venía equipada, ¿no? Con todo lo que se requería. Entonces, ese es un problema, ¿no? Una cosa es la ambulancia y otra cosa son todos los accesorios que típicamente se venden por separado. Es complicado, entonces, independientemente de que lo tengan o no, imagina que sí los tienen, ¿no? Si los traen las 3 o 4 cintas laterales más las cintas de los hombros, y dices, este sí viene completo, sí. Una sería de qué calidad son, ¿no? Y la otra sería, que eso es lo peor y es lo más común, que el carro camilla va sujeto a la base de la ambulancia y en muchas ocasiones, también lo hemos visto, vienen sujetos con un par de pijas, ¿no? Y la base de la ambulancia en ocasiones es madera, cubierta con un vinil, y es una simple pija, un tornillo de ferretería con el que está sujeto el carro camilla. Es decir, pues eso no va a garantizar que el carro camilla permanezca en su sitio a la hora de una colisión. Es decir, tenemos que ser conscientes que las ambulancias no están diseñadas y fabricadas con ese nivel de seguridad. Cuando el servicio médico de emergencias llega a una escena y los pacientes son llevados en una ambulancia, ellos y sus familias deben sentirse seguros, sabiendo que la ayuda ha llegado. Debido a esto, la profesión del servicio de emergencias médicas tiene una increíble responsabilidad. Mantener a los pacientes seguros durante un servicio, esto es primordial para un buen cuidado y debe ser una prioridad para cualquier tripulación del servicio de emergencias médicas que transporta a un paciente. Sin duda, esto nos dice que es una realidad. El paciente, los usuarios, quien ha sufrido la desgracia de tener una emergencia, sufrir un accidente o quien requiere una atención médica prehospitalaria debido a una cuestión de origen médico, pues al final confía en nosotros, está en espera de que nosotros lleguemos, somos el alivio, somos la parte resolutiva, somos quienes va a ayudar. Y el paciente tiende a sentirse seguro, sabe que lo vamos a ayudar, sabe que vamos a hacer todo lo posible, sabe que vamos a protegerlo y que vamos a hacer intervenciones enfocadas a restablecer o salvaguardar su integridad y su salud. Y eso es nuestro principio de actuación, ¿cierto? Es decir, eso es lo que nos mueve, por eso estamos aquí. Sin embargo, pues nuestra responsabilidad es más allá, es proteger y cuidar al paciente en todo momento y somos responsables de la atención del paciente, incluyendo durante el traslado. Entonces, sin duda, pues es una importante acción el colocar y sujetar a nuestro paciente de una mejor manera a bordo de nuestros vehículos, porque sin duda, ya dijimos, estamos expuestos a un accidente. Identificando factores de la colisión de ambulancia, los factores asociados con colisiones de la ambulancia no son diferentes de los de la población general de conductores, es decir, tenemos el mismo nivel de riesgo y los mismos factores nos afectan a todos, aunque a veces son exacerbados o influenciados por la naturaleza del trabajo del servicio de urgencias médicas. Es decir, los factores de riesgo son los mismos que cualquier usuario de la vía, de la carretera, ¿no? Es decir, los factores del vehículo son una parte que nos afecta, ¿no? Que eso no está en nuestras manos. Me refiero a no vamos a intervenir, es decir, una falla mecánica, una ponchadura de un neumático es un factor que pudiera presentarse en la vía. Otro factor pueden ser los mismos factores de las condiciones del camino, ¿cierto? Los baches, los topes, la falta de la señalización adecuada, ¿no? La balización, etcétera, etcétera. Los factores propios del clima, ¿no? Las condiciones climáticas o climatológicas a las que nos vamos a enfrentar también son factores que nos afectan, los demás usuarios en la vía, etcétera, etcétera. Es decir, son los mismos factores, sin embargo, aquí nos dice que debido a nuestra naturaleza, estos factores, algunos de ellos se exacerban. Sí, por supuesto, al final un conductor puede tener prisa y conducir deprisa, pero no es lo mismo conducir con el estrés de saber que tengo un paciente a bordo, que es un paciente crítico, que su vida está en riesgo, que su vida está en peligro, que su condición y su situación hace que yo tenga la premura de llegar lo antes posible a una unidad médica en donde puedan darle y continuar con la atención del paciente y brindarle la atención que requiere. Entonces, al final, el operador carga con un estrés de saber que su paciente va en un estado crítico, el paramédico que va a bordo, el técnico de atención médica prehospitalaria que va brindando la atención inicial del paciente sabe también
que la necesidad de llegar lo antes posible es importante. Y bueno, evidentemente les decía, esto genera un estrés que de alguna manera nos influencia y hace que con nosotros aumentemos todavía más la velocidad, además de los factores. Entonces, es un ejemplo de lo que puede suceder y otro de las cosas que puede afectar, otro factor que puede influir en estos accidentes de los vehículos de emergencia es la fatiga. La fatiga afecta a todos, especialmente a aquellos quienes trabajan largos turnos o en medio de la noche. Algunas publicaciones recientes de estudios de investigación revisados por compañeros han demostrado que no solo aproximadamente la mitad de los proveedores del servicio médico de urgencias reportan síntomas de fatiga severa, sino que también los proveedores del servicio médico de urgencias somnolientos o fatigados son sustancialmente más propensos a salir lesionados en el trabajo. Pueden cometer un error médico o presentar un comportamiento que comprometa la seguridad mientras conducen. Es decir, este es otro boleto, este es otra rama, este es otro factor que se ha estado estudiando. Hablamos incluso de algunos efectos como el síndrome de Burnout, ¿no? Que ya hoy en día empezamos a hablar de ello, que anteriormente no se hablaba, no se decía. Y sin duda alguna las jornadas de trabajo, los turnos de trabajo que tenemos, pues son diversos, ¿no? La gran mayoría de la actividad, los turnos son 24 por 48, es decir, que tenemos una jornada laboral de 24 horas y después tenemos un periodo de descanso de 24 horas, pero todos sabemos que la gran mayoría de nosotros pues no tiene una percepción de un salario que nos permita decir, pues yo me quedo con mi salario, ¿no? Con mi chambita y mi trabajo y mi jornada laboral de 24 horas para que tenga 48 y yo pueda recuperarme y nuevamente estar en las siguientes 24 horas listo para mi siguiente turno. Pues no es así, ¿no? Sabemos que los salarios lamentablemente es un factor que nos obliga o nos orilla a tener una segunda actividad, un segundo trabajo, y entonces resulta que en realidad estamos trabajando 48 horas porque salimos de un trabajo y nos vamos a otro y estamos descansando un periodo de 24 horas. Entonces estas jornadas de trabajo que son dobles incluso, si es que tenemos este turno de 24 por 48 o si tenemos turnos de 24 por 24 en donde el paramédico, el operador trabaja 24 horas y tiene 24 horas de descanso, y si le tocó un servicio 5 minutos antes de salir ese turno y si ese servicio se prolongó y se extendió y salió ya hasta las 2, 3 de la tarde, pues al final tiene que regresar al día siguiente, ¿no? O sea, ya parte de su tiempo de descanso ahora es tiempo voluntario, ¿no? O se considera así, por lo menos, en algunos casos. Las jornadas, por supuesto, pueden variar. Hay lugares que tienen jornadas de 12 horas y pocos departamentos tienen jornadas de 8 horas. Sin embargo, pues es un hecho que estas jornadas o los turnos nocturnos pues son más pesados y que de alguna manera están influyendo la fatiga, el cansancio, el agotamiento, el estrés, el burnout, los síndromes de burnout que se están presentando en el personal, son un factor que aumenta el riesgo de un accidente. Para esto, pues la capacitación juega un tema importante, es decir, hoy en día ya se nos habla acerca de estos procesos, ¿no? De estas situaciones en donde nosotros hoy en día podemos conocer y saber que existen la fatiga, que se tiene que hablar de ello. La capacitación efectiva de los operadores sigue siendo la más alta prioridad para las agencias del Servicio Médico de Urgencias en todo el país. La Oficina de Investigación de Seguridad Conductual está actualmente conduciendo una revisión a nivel nacional sobre las prácticas en el entrenamiento de operadores de vehículos de emergencia que se requieren. ¿Qué otros prerequisitos se necesitan antes que los operadores se pongan al frente del volante de una ambulancia? ¿Y qué pasos se deben tomar después de una colisión para determinar la causa y prevenir incidentes futuros que puedan ocurrir? Y esto, fíjense que es una parte aquí medular donde podemos entender que lamentablemente pues no es tan fácil, ¿no? Se habla entonces de que la capacitación es un proceso importante, un proceso formativo. Sin embargo, pues espero, insisto, no ofender a nadie, no molestar a nadie, pero pues en muchas ocasiones termina conduciendo a alguien que no necesariamente tiene un perfil, que no tiene un curso, simplemente pues es quien sabe manejar, ¿no? Al final es lo que hay, es el recurso que tenemos. ¿Cuáles son los filtros para poder acceder a ese trabajo? ¿Cuál es el perfil que se requiere? ¿Qué capacitación previa tienen o estamos teniendo para entrar? La verdad es que pues
simplemente cumplimos, ¿no? Las normas oficiales mexicanas dicen que el perfil mínimo es que sea técnico en atención médica prehospitalaria o como su documento lo llame, es decir, puede tener nombres diferentes como técnicos en urgencias médicas, técnicos en emergencias médicas, técnicos en emergencias médicas y desastres, técnicos y en emergencias médicas y prehospitalarias avanzadas y protección civil y bueno, diversos nombres como las diversas ofertas educativas los llaman y eso al final la norma oficial mexicana dice que independientemente del nivel formativo y del nombre de la denominación que se nos dé, pues la norma nos toma como técnicos en atención médica prehospitalaria, TAMP. Y el TAMP, pues con eso puede acceder a un trabajo y entonces resulta que en ocasiones pues termina conduciendo una ambulancia porque pues hay ambulancias pero no hay personal y resulta que lo vemos que él sabe conducir, vemos que llega en su vehículo, en su carro, o le preguntamos y dice, sí, sí sé manejar, pues maneja tú, ¿no? Y punto. ¿Por qué? Pues porque es la necesidad, no hay más. Digo, la verdad es que en ocasiones, incluso muchos de nosotros seguramente no me dejarán mentir, hubo una emergencia mayor, una emergencia de múltiples víctimas, y entonces resulta que era el único que estaba de voluntario, ¿no? O era el único que estaba en la base, y resulta que teníamos otra ambulancia extra, o otro vehículo, pero no teníamos operador. Entonces resulta que pues de la nada al momento, pues tú manejas, pues llévatela tú, ¿no? Y terminas debutando en una emergencia mayor como operador de vehículos de emergencia, ¿no? Se nos da esa oportunidad. En algunos otros lugares sí hay una forma tradicional, que es la mayor parte de ellos, en donde antes de permitirle conducir, pues es coacheado, por así decirlo, es guiado por un operador en donde es supervisado, van viendo su forma de conducir, le van dando una guía y de alguna manera lo van formando para que en un futuro pueda acceder a conducir y empieza pues con servicios administrativos, ¿no? Empieza con operativos leves, empieza con llevar el vehículo al taller o llevarlo a recoger porque fue al cambio de un neumático, etcétera. O sea, termina siendo servicios cortos y leves con la intención de que se vaya familiarizando con el vehículo que va a conducir en el futuro bajo una situación de emergencia. Entonces, la capacitación es importantísima. Hoy en día adolecemos de este proceso, es decir, pues no hay muchas ofertas y las pocas que hay, pues algunas son muy cerradas. Por ejemplo, pues en el caso de Cruz Roja, pues es un curso informativo de especialidad que se lanza principalmente pues para el personal de la institución y es uno de los cursos a los que se pueden acceder, pero pues no es tan común y muchas veces también estos cursos, además de que no son tan comunes encontrar la oferta, son muy costosos, pueden tener un costo desde alrededor de 2.500, 3.500 pesos en promedio, y pues requiere desplazarse, requiere viajar, por lo menos son 3 días en la gran mayoría de ellos, algunos son de 1, de 2, de 3 días, dependiendo de la oferta que se encuentre. Y una de las cosas, uno de los procesos que se corren en estos procesos de capacitación también es el entrenamiento, que es diferente. Recordemos que la capacitación, una de sus definiciones más aceptadas en general es que la capacitación es la adquisición de conocimientos de manera teórica, ¿no? La parte cognitiva o cognoscitiva, toda la parte del conocimiento. Pero otra cosa es el entrenamiento y el entrenamiento, una de sus definiciones más aceptadas también es la adquisición de conocimientos de manera práctica, hay que ejecutarlo y esta es la parte psicomotor o psicomotriz que se trabaja en los procesos de capacitación y entrenamiento y que incluso sería recomendable o altamente recomendable que independientemente de que tengamos o no este proceso, pues hay que desarrollar las habilidades de conducción y en estos cursos se corren unos procesos en los cuales se realizan estaciones de práctica con diferentes habilidades como la conducción a través de una curva sinuosa, una curva cerrada, a través de un cambio de carril, cruce de caminos, carriles de aceleración, etcétera. Entonces hay técnicas, por supuesto, ya recomendadas que se corren en este proceso de cursos y que es altamente importante que nosotros pudiéramos ejecutarlas. Sin embargo, no es tan fácil, se requiere mucho recurso. Unas situaciones que no se ven, eso se conoce ya tras bambalinas, es que, por ejemplo, se requieren una gran cantidad de vehículos de emergencia, para este tipo de cursos. Nosotros, bueno, el proceso que corríamos, por lo menos requeríamos de 6 a 7 vehículos para poder hacer 3 estaciones en espejo, le llamamos nosotros, o dobles, y que al mismo tiempo favoreciéramos una mayor cantidad de práctica, de tiempo de práctica,
Los instructores están pie tierra, se requieren por lo menos 3 instructores en el campo, por lo menos, normalmente son 4, y cada uno de ellos está a cargo de la supervisión de las estaciones, en donde va corrigiendo, va guiando, va ayudando al personal. Es decir, el instructor hoy en día, pues incluso muchos ya hemos hablado, o sea, muchos se ha dicho acerca de que no somos instructores, ni jefes, ni mucho menos, ahora somos facilitadores. Nuestro trabajo es facilitar el conocimiento, facilitar la teoría, facilitar la práctica, facilitar la habilidad, facilitar el proceso de aprendizaje de los que están en formación y entrenamiento, e incluso también en estos cursos es muy sabido que pues se busca fortalecer las cuestiones locales, y entonces en todos los cursos se va con la mira de sacar potenciales instructores o instructores potenciales, es decir, quien tiene un buen nivel en sus evaluaciones finales teóricas, y también quien tiene un buen nivel de ejecución en su examen final práctico o en su evaluación final práctica, con la intención pues de desarrollar instructores locales y ya no estarlos moviendo porque se carece. Recuerdo que en algún momento platicaban cómo inició la especialidad, y pues eran muy poquitos instructores del centro del país y había que moverlos de lado a lado, ¿no? O sea, era complicado, era complejo. Al final, pues hoy en día hay más instructores a nivel nacional, donde pudimos o se pudo hacer instructores ya locales para que por regiones fuera más fácil moverlos y demás. Y bueno, es una forma de que en estos cursos se puede fortalecer las habilidades, la conducción, mejorar los hábitos, que la verdad es que aquí nos damos cuenta que la gran mayoría de los que pasan en este proceso de formación traemos malos hábitos. Y digo traemos porque pues yo lo descubrí que también traía malos hábitos, y la verdad es que si nosotros buscáramos en los archivos de los expedientes de cada uno de nosotros, los conductores que hoy en día tienen en sus manos la responsabilidad de conducir un vehículo de emergencia, como los que hemos estado mencionando, seguramente la gran mayoría, digo, no tengo una estadística, pero estarán de acuerdo conmigo que la gran mayoría de nosotros, ¿cómo es que aprendimos a conducir? ¿Quién de nosotros fue a una escuela de conducción? La verdad es que la gran mayoría de nosotros aprendimos porque nos enseñó, pues me enseñó mi papá, me enseñó un tío, me enseñó un primo, me enseñó un amigo, ¿no? Yo nada más, pues poco a poco un camarada ahí me iba ayudando, es decir, la mayoría de nosotros aprendimos a conducir porque alguien más nos enseñó y nos dijo dónde era el clutch, dónde era el freno, dónde era el acelerador y las velocidades y cómo se metían y que le tenías que poner y que apachurar y que acelerar y la gran mayoría aprendimos de ahí que se nos apagaba el vehículo y que cómo y que espérame y que ya no sabía si ver la palanca o ver los pedales o ver el volante o ver hacia adelante. Entonces la gran mayoría de nosotros aprendimos de una manera empírica, ¿cierto? De una manera pues en la que alguien más nos ayudó, pero ¿qué formación tuvo esa persona? Entonces eso hace pues que, digo, con todo respeto, es que nos damos cuenta que el origen, pues aprendemos de alguna manera en la que no tenemos una preparación técnica enfocada y formativa, y adquirimos malos hábitos, adquirimos vicios a la conducir, y esos vicios en la conducción se notan a la hora de estar en un proceso ya de formación y capacitación y entrenamiento en uno de estos cursos de las diferentes ofertas educativas que podemos encontrar el día de hoy. Entonces esto se nota y ahí es donde nos complica la situación. Sin duda, ayuda muchísimo, de verdad, que estos cursos se lleven, además de que la norma oficial mexicana 034 SSA 3 del 2013, que es la norma oficial mexicana vigente que regula los servicios de salud, específicamente la atención médica prehospitalaria. Esta norma en su campo, en su punto número 2, que es su campo de aplicación, dice que es de observancia obligatoria para todos los prestadores de servicio de atención médica prehospitalaria de los sectores público, social y privado, que a través de ambulancias brinden servicios de traslado de pacientes ambulatorios para la atención de urgencias y el traslado de pacientes en estado crítico. Es decir, aquí nos dice que prácticamente cualquier ambulancia de cualquiera de los sectores entonces está obligada a dar cumplimiento a esta normativa. Y en el capítulo número 4 de las definiciones nos define lo que es una ambulancia y lo que nos dice también es cuál es la tipificación, es decir, tenemos ambulancias de traslado, ¿no? Tenemos ambulancias de urgencias básicas, tenemos ambulancias de urgencias avanzadas y tenemos ambulancias de cuidados críticos. Vamos en el orden jerárquico de menor a mayor, de acuerdo a la escala del nivel resolutivo que tiene que tener una ambulancia. Y bueno, básicamente una ambulancia se define como la unidad móvil, aérea, marítima o terrestre destinada para la atención médica prehospitalaria, diseñada y construida para proveer comodidad y seguridad
aquí quiero hacer una pausa, porque pues seguramente alguien dijo ahorita, nah, ¿cuál cómoda, no? ¿Cuál seguridad? Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Lo dice la norma. En la atención médica, la cual consta en una cabina para el operador de la ambulancia o piloto, copiloto y un compartimento destinado para la atención del paciente, personal, equipo médico e insumos necesarios. Entonces, lo que estoy diciendo es que al final, pues nosotros estamos conduciendo ambulancias, independientemente del nivel resolutivo que tenga. La que mayormente utilizamos en los servicios médicos de respuesta a emergencias son las de urgencias básicas, que son el nivel resolutivo, que brindan soporte básico de vida y que pues están tipificadas en esta norma. Y existen disposiciones generales, ¿no? Donde nos dicen que tienen que cumplir estas ambulancias de acuerdo al nivel de resolutivo que tengan. Es decir, es una ambulancia de urgencias básicas, debe contar con qué. En el capítulo número 5 de las disposiciones generales nos dice, ¿no?, que una ambulancia general, en general, las ambulancias en general, todo personal que preste servicios de atención médica prehospitalaria a bordo de una ambulancia deberá tener una formación específica. ¿A qué se refiere esta parte específica y recibir capacitación periódica? Pues entiendo que en algún otro momento menciona que todos tenemos que ser técnicos en atención médica prehospitalaria, que viene más abajo, pero también aquí es donde se dice que tiene que tener una parte, el operador tiene que tener una forma como tal, o un proceso formativo como la especialidad de conducción, es decir, como conductor de vehículos de emergencia, como operador de vehículos de emergencia. Y eso, pues en muchas ocasiones sabemos que no se cumple, no se tiene. Incluso nos dice que tenemos que recibir capacitación periódica atendiendo al tipo y nivel resolutivo de la prestación de servicios. Es decir, urgencias básicas, bueno, entonces capacitación básica. Avanzada, bueno, avanzada. Crítico, bueno, crítico, ¿sí? En el capítulo número 5 y 6, les decía, nos dice qué debe de cumplir, ¿no? Aquí nos dice que los insumos de las ambulancias están regulados en los apéndices normativos. Dependiendo del tipo de ambulancia que se trate, ahí tenemos que nosotros tener. Y pues, ¿qué les puedo decir? En esta parte, la verdad es que lo he dicho en algunas otras ocasiones, y lo digo con conocimiento de causa, en muchas ocasiones hay empresas, hay inmuebles, hay instituciones, hay dependencias que tienen un mejor equipamiento básico, me refiero a un botiquín o un equipo hospitalario, están a veces mejores equipadas que muchas de las ambulancias que hoy en día brindan servicios a la población. Y espero no meter en problemas a nadie, lo digo con la finalidad de que pues veamos que hay una parte normativa y que es importante que las ambulancias cuenten con el equipamiento necesario, porque al final el usuario tiene derecho a recibir una atención médica de calidad. Y esto está basado y fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo número 4, en donde habla que todos tenemos derecho a la salud y la forma y demás, y que la ley establecerá las bases y los lineamientos de cómo es que se tiene que acceder a ello. Hoy en día es una realidad que muchas de las ambulancias carecen de insumos, carecen de equipo. La verdad es que eso es penoso para mí decirlo, porque no puedo entender, no logro dimensionar cómo es que hay prioridades de otro tipo, pero no hay prioridades para los servicios de ambulancias. Y la verdad es que mi reconocimiento a todos los compañeros que conducen y que atienden a bordo de las ambulancias, porque a pesar de todas las carencias, me consta, insisto, estoy hablando con conocimiento de causa, no soy una persona improvisada, no nací ayer, ni tengo 2 horas dedicándome a esto, pues conozco, con conocimiento de causa puedo decirle que muchos de los compañeros se mueven, ¿no? Consiguen, buscan equipar sus propias ambulancias de una u otra manera y lo hacen pues con la finalidad de desempeñar mejor sus funciones, y porque al final son la cara que está frente al usuario, son la cara que recibe los insultos, los gritos, los golpes, y también son la cara que recibe los agradecimientos, por qué no decirlo, de la sociedad. Al final son los expuestos, son los que están haciendo el trabajo duro, son los que están haciendo el trabajo en la calle, son los que literalmente pues están sacando adelante todo el trabajo y la responsabilidad que tenemos de brindar servicios médicos de urgencias y de emergencias. Entonces, pues quiero decirles pues que también depende de nosotros, compañeros. Necesitamos leer, necesitamos documentarnos. No nada más se trata de levantar la voz por levantarla y de incomodarse y de decir, sino también hay que tener un fundamento, un conocimiento de causa. ¿Por qué estoy levantando la voz? ¿Por qué estoy diciendo? Y no es porque yo lo diga, no es porque lo diga Luis Santiago, no es porque lo diga el Oso, no es porque lo diga fulano, X o Mengano, Perengano, es porque hay una norma oficial mexicana que habla
del cuál es el equipamiento que tienen que cumplir las ambulancias que están dando y brindando servicio de atención médica prehospitalaria a la población. Y entonces, bueno, pues vamos al siguiente punto. No es regaño, pero insisto, de verdad, todos estos comentarios los hago con la intención de que puedan llegar a donde tengan que llegar y que las cosas cambien y avancen, no con la intención de molestar a nadie, de verdad. La intención es que muchas veces el desconocimiento de estas normativas, pues simplemente decimos que todo está bien, ¿no? O sea, o pensamos que todo está bien. Pero si a mí no me dicen y no me muestran un documento en donde, caray, no, pues sí, aquí se requiere esto, no voy a saber y esto no va a cambiar. En el capítulo número 6 también habla de las ambulancias de urgencias básicas, habla del personal. En el 6.2.1 dice el personal. 6.2.1.1. Deben contar con un operador de ambulancia. ¿Vale? O sea, oye, pues yo soy, nomás porque ya te dijeron que tú conducieras, tú eres un operador, ¿no? Es como muchos de nosotros que somos instructores, ¿no? O decimos, somos instructor, ¿por qué? Pues porque yo doy cursos, ¿no? ¿De cursos de qué? Pues de primeros auxilios, o de combate a incendios, o yo soy bueno en cuerdas y doy cursos de rappel, de rescate, de espacios confinados, de materiales peligrosos, pero ¿por qué eres instructor? Pues porque yo doy cursos. O sea, creemos que nada más porque damos el curso ya somos instructores. La pregunta es, ¿tienes un proceso formativo como instructor? ¿Tienes un curso de formación de instructores básico? ¿Tienes un curso de capacitación para instructores? ¿Tienes una alineación del estándar del CONOCEN del 207 y 301 o 207 por lo menos? ¿O tienes un NFPA 1041? O sea, ¿tú estás formado como instructor para ser un instructor o eres instructor porque dices que eres instructor, porque das cursos? Pues lo mismo pasa con los operadores, ¿no? Soy el operador y a veces hasta nos ponemos nuestras alitas, ¿no? Nuestras alitas y ya yo soy el operador y llegamos y resulta que ábranse piojos porque ya llegó el peine, ¿no? Yo soy el operador. ¿Y por qué eres operador? Pues porque a mí me dijeron que yo manejara, y yo ya manejo, ya soy operador. Pero tienes un proceso formativo como operador. O nada más eres operador porque manejas, ¿no? O sea, digo, esa es la gran pregunta hacia nosotros. Ahora va de nuestro lado, muchachos, ¿no? Es decir, sí sabemos, ¿no? Que finalmente es difícil, que casi no hay cursos, mira, sí hay, pero son caros. ¿Caros comparados con qué? Es una palabra mal empleada, ¿no? Los cursos no son caros, los cursos son costosos, tienen un costo establecido, pero no son costosos, son caros. Pues, ¿contra qué lo vas a comparar? Es caro comparado con. Entonces, más bien es, ¿qué has hecho, no? O sea, para formarte y conformarte como un operador. Dice que también debe tener al menos un copiloto. Ambos tienen que ser técnicos en atención médica prehospitalaria. Los TAMs deben estar capacitados de acuerdo a la capacidad operativa de la ambulancia descritas en los puntos 4.13, 4.14 de esta norma. ¿Me explico? Entonces, al final, muchachos, ya como operadores de ambulancias, de verdad, el operador de ambulancias es un ente que más allá de ser un simple chofer, ¿no? Que yo sé que es molesto que nos digan chofer, ¿no? Choferes los de los camiones. Son choferes, ¿no? Y se enojan algunos que les digan choferes, pero al final somos conductores, ¿no? Operador, por favor, aunque te cueste trabajo, ¿no? Que yo sí estudié. Que caray, al final pues, estamos conduciendo, manejando, ¿no? Eso es un chofer, la licencia dice chofer. Pues no te ofendas si te dice chofer, al final usted sabe la preparación que tiene y lo que va a hacer, pero dése cuenta que es un ente muy especial, que la seguridad de todos los que van a bordo de la ambulancia, su vida como operador, ¿no? De entrada va de por medio. O sea, mi vida como operador está de por medio, la de mi compañero y la del paciente y el familiar y los demás usuarios de la vía están en mis manos, literalmente. ¿Qué requisitos y obligaciones, ¿no? Tiene que cumplir el operador? Tiene que cumplir con los requisitos y obligaciones propios en su dependencia, en su corporación. A lo mejor es necesaria una licencia de conducción especializada. En nuestro estado basta que tengas la de chofer. En algunos otros estados necesitas una licencia especializada. Es probable que tengas que pasar por un proceso de revisión médica, ¿no? Estudios, laboratorios, pruebas, exámenes incluso de la vista, perdón. Y si es un requisito, pues es un requisito. En algunos lugares se hacen evaluaciones antes de que las personas sean contratadas para ver sus habilidades básicas de conducción, ¿no? En procesos específicos. Algunos son monitoreados y evaluados posteriormente a esos. En algunos casos te requieren que muestres un documento de algún curso afín o algún curso formativo en el área. Algunas empresas así lo establecen. Que además de que presenten tu experiencia, cuál es tu currículum, cuál es la experiencia formativa, la experiencia laboral que ya tengas o el desarrollo, y pues esto es complicado, muchachos. Al final hay que cumplir con esos requisitos, hay que conocer el marco jurídico y normativo, ¿no? Nuestra obligación es conocer el reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal
también habría que echarle una leída a los reglamentos estatales y municipales, y les puedo decir aquí penosamente que muchos de nosotros no conocemos los reglamentos, ni estatales, ni municipales, y mucho menos el federal. Y lamentablemente ya somos operadores, ¿no? O sea, ya me puse mis alas, ya digo que soy operador y ábranse piojos que ya llegó el peine, ajá, pero no conocemos qué dice el reglamento, qué dice acerca de nuestra actividad, porque hay artículos que hablan específicamente acerca de la actividad, de nuestra conducción como vehículos de emergencia, de las respuestas que nosotros damos, ¿no? Cuáles son las prioridades, cuáles son los privilegios a los que tenemos o de qué estamos eximidos. Al final, recuerden que pues también tenemos que conocer de educación y seguridad vial. Muchos de nosotros como operadores no conocemos qué significan las marcas en el pavimento, con los balizamientos, qué significan, ¿no? Qué tipos de señales tenemos, si son restrictivas, si son obligatorias, si son preventivas, si son de informativas, de destino, de recomendación, etcétera. O sea, no conocemos. No tenemos un curso, no tenemos un curso de educación y seguridad vial, pero ya sabemos que somos operadores y somos los operadores y creemos que con ceder la sirena y conducir rápido es suficiente. Esto va más allá. E incluso tenemos que estar conscientes del tipo de ambulancia que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué ambulancia estamos conduciendo? ¿Nació siendo una ambulancia o fue un vehículo adaptado? ¿No? ¿Qué características tiene? ¿Qué nivel de mantenimiento ha tenido? ¿Qué proceso ha tenido esta ambulancia o cómo nació siendo una ambulancia? ¿Cuál fue la construcción de una ambulancia? ¿Sí? ¿Qué pruebas se realizaron acerca de estas ambulancias? ¿Estamos incluso revisando la ambulancia o no la estamos revisando? O sea, es un proceso, una de las actividades básicas que un operador debe realizar. Un operador al llegar a su turno debe revisar su ambulancia en un proceso donde llene un checklist. Incluso ese checklist puede ser, hoy en día ya se están optando por sistemas electrónicos, en donde esa base de datos se almacena y se revisa las condiciones en las que los vehículos se encuentran. Lamentablemente les puedo decir también aquí que pues ese es un problema. Yo sé que ustedes tienen un vehículo, revisan que algo le anda fallando y de inmediato lo mandan a un taller especializado, en donde es un taller especializado, no lo mandan con el mecánico del Mofles de la esquina o de la otra colonia. Yo sé que lo mandan a un taller digno, especializado, con personal especializado que conoce acerca de una ambulancia. Pues yo lo sé, muchachos, yo sé que eso no sucede, ¿no? O sea, esto no es como en mi pueblo, ¿no? En Estados Unidos es diferente, ¿no? Ya sabemos que hay talleres especializados para los vehículos de emergencia, personal que conoce los vehículos. Pues aquí la verdad es que sabemos que esto es un problema y que en muchas ocasiones ustedes salen a trabajar a bordo de las ambulancias con un desperfecto mecánico, con una falla eléctrica. A mí me tocó incluso en algún momento pues un problema en el que se me quemó la ambulancia, el sistema eléctrico tuvo un cortocircuito y la sirena ya no funcionaba y traíamos un paciente crítico a bordo y pues entonces ahora ya la población, si no escucha el ruido de la sirena, pues no sabe el código de luces, qué significa que traigamos las luces prendidas. No sé si piensan que somos un arbolito de Navidad o una camioneta de peregrinación chalmera o no sé qué es lo que piensen, pero pues digo, no conocen, ¿no? Porque nadie les ha dicho, no les hemos transmitido que hay códigos de luces, ¿no? Que estamos transmitiendo, qué tipos de luces estamos usando, si es que las usamos como debemos o deberíamos de usarlas, pues, o incluso, ¿no? A veces, pues, sales a servicio incluso sin luces, la pura sirena, ¿no? Y con una llanta en mal estado, con 2, 3 birlos en lugar de 6, o sea, eso también lo sé, muchachos, es una realidad. Aquí lo que quiero decir es con mayor razón, ¿qué necesidad hay de correr? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de exagerar en nuestra conducción y correr como locos? Algo de lo que tenemos que aplicar también un operador es la conducción defensiva. Conozco técnicas de conducción, de manejo a la defensiva, conozco reglas, recomendaciones, conozco el peso de mi vehículo, sé cuáles son las distancias de frenados que tiene mi vehículo, o yo ya sé que de por sí anda mal de los frenos, trae malas llantas, trae pocos birlos, anda con fallas eléctricas, mecánicas, y encima corro como loco. Pues imagínate, o sea, al final esto nos llevará a acercarnos a la posibilidad de un accidente. Conozco el uso de las luces y sirena como los códigos lo establecen, sé cuál es el código 1, el código 2, el código 3, conozco mis códigos, estoy familiarizado con ellos, sigo mis protocolos y mis usos de mi sirena, o tengo un sobreabuso de los sistemas de las sirenas y ni siquiera conozco para qué sirve cada tono, ¿no?
el operador también tiene que estar familiarizado y tiene que ser un excelente radiooperador. Tiene que establecer adecuadamente una radiocomunicación, usar adecuadamente su código alfabeto fonético internacional, utilizar sus claves o sus radioclaves de comunicación, saber incluso hay momentos en los que ya no se recomienda el uso de claves por las situaciones de riesgo en las que nos vemos, en las situaciones a las que respondemos, y ya no es conveniente. Tenemos claro cuál es nuestra política, lo hemos discutido como operadores. Las autoridades están, de nuestras corporaciones están revisando el tema. O digo, no todo en la vida es búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está de moda? O sea, no todo en la vida es una especialidad, no todo en la vida es materiales peligrosos, no todo en la vida es la rama bomberil, no todo en la vida es rescate con cuerdas. O sea, nosotros somos un ente que tiene la necesidad de evaluar y de saber cómo asegurar la escena, de tomar medidas de aislamiento de estancias corporales o medidas universales de protección o las famosas medidas de bioseguridad hoy en día, de las cuales estamos y habíamos dejado de lado. Ya ni siquiera, muchachos, nos estábamos lavando bien las manos de acuerdo como Dios manda. O sea, yo lo digo por mí, empezando por mí, yo ya no me estaba lavando las manos como el protocolo, el procedimiento lo indica, ¿no? Muchos de nosotros ya no usábamos protección ocular, ya no usábamos protección del cubrebocas, mínimo usábamos los guantes y a veces ya ni guantes usábamos. O sea, la verdad es que hemos bajado la guardia y la seguridad de nosotros, dependiendo de nosotros, ya se había dejado de lado. Que el operador tiene que ser capaz de valorar la seguridad en la escena, de las medidas de bioseguridad, de solicitar, de ser capaz de analizar qué recursos adicionales va a requerir, de realizar ya la clasificación y la selección de los pacientes a través de un sistema de triage, ¿no? De analizar los mecanismos de lesión, de establecer y salvaguardar el mejor lugar para estacionarse y siempre privilegiando la seguridad de la escena de nosotros, del personal, de los pacientes y de los demás usuarios de la vía. Es decir, es un ente, el operador, que tiene que tener la capacidad también incluso de establecer un sistema de comando de incidentes, de hoy en día adoptar y ser el primero en la escena y establecer, y entonces sabe que su función cambia y ahora va a iniciar el comando de incidentes y que en algún momento incluso va a tener que ser capaz de transferir el mando. Eso es otra parte formativa. Todo lo que estoy diciendo son cursos de especialidad que son adicionales a la parte formativa de que seas paramédico, de que seas técnico en atención médica hospitalaria y además seas operador y además tengas un conocimiento de todos estos cursos a los que hoy en día tenemos la necesidad de acceder, que incluso tengas un curso de primer respondiente a incidentes con materiales peligrosos, y ya lo veíamos hace 8 días precisamente, en donde la necesidad real, digo, yo lo estaba comentando, los incidentes, y vimos hace unos días en un sector carretero de Guadalajara a Tepic, si no estoy mal, alguien tiene el dato más específico, espero no dar un dato inadecuado, en donde vimos ahí pues una tragedia, ¿no? Vimos como un incidente de este tipo pues deja pérdidas humanas importantes, y lamentablemente es una realidad. Y no siempre vamos a poder nosotros establecer una zona de seguridad. Y fue, pues tengo entendido, un accidente donde un impacto vehicular pues generó esta situación y se perdieron estas vidas. Es decir, no siempre vamos a poder controlar los escenarios, pero al final tenemos que tener la capacidad de reconocer e identificar un incidente con materiales peligrosos, porque podemos ser la primera unidad en la escena. Entonces el operador, en la mayoría de los departamentos, el operador es la máxima autoridad en el servicio, hablando del servicio. El paramédico, el jefe de servicio, ¿no? O el paramédico de a bordo es la máxima autoridad de decisiones acerca de la atención del paciente. Y en algún momento las prioridades cambian. Ahora el operador se subordina a las decisiones que tome el jefe de servicio, el paramédico, enfocados a la salvaguarda y la integridad física de nuestros pacientes, pero el responsable general del servicio es el operador. Entonces, operadores, tenemos una gran responsabilidad, tenemos mucho que estudiar, tenemos mucho que prepararnos, formarnos y conformarnos. Tenemos la necesidad hoy en día de saber hacer una selección y clasificación de pacientes a través del sistema triage para responder a un incidente con múltiples víctimas, en donde sabemos que es el pan nuestro de todos los días y que tenemos una responsabilidad de llegar a la escena, asumir el mando entonces y empezar incluso con este proceso que les menciono, y saben que ahora ya no van a trasladar independientemente de los pacientes. Todavía seguimos viendo operadores que llegan, cargan al paciente más crítico que encuentran, al primero que se encuentran, y se van. Y no están haciendo un proceso de selección y clasificación de pacientes, y pues es una necesidad real que los operadores tenemos. Incluso el operador tiene que ser consciente que hoy en día la fisiología del transporte nos habla y nos dice de la gran responsabilidad que tenemos a bordo,
a la hora de conducir y trasladar a un paciente. Es decir, la fisiología del transporte es otra de las especialidades que hoy en día están creciendo y de artículos salen y artículos hay y hablan, incluso hay podcasts que hablan de esta parte en la que hoy en día está más que demostrado, la física nos dice, la ciencia nos dice que los movimientos bruscos de aceleración y frenado que nosotros hacemos a bordo de nuestros vehículos, incluso los movimientos de esquinamiento, es decir, cómo tomamos las curvas o las esquinas, son factores que van a influir en el estado de respuesta del paciente, independientemente de la respuesta metabólica al trauma, si es que es un paciente traumatizado que estamos trasladando, o del proceso de patología que ya lleva el paciente, es decir, la enfermedad que nos está acusando, el problema médico del paciente que vamos atendiendo a bordo, se va a ver afectada su condición del paciente o se puede ver afectada la condición del paciente por nuestra simple conducción. Entonces, la necesidad de aumentar la velocidad es una realidad. Nos han dicho que la famosa hora dorada o los 60 minutos de oro, y es que resulta que yo tengo que una hora dorada en la que tengo un tiempo establecido para poder llegar a un hospital y que el paciente reciba la atención especializada. Sí, muchachos, pero eso es un concepto. Y ese concepto no es el único. También hoy en día se está demostrando entonces que el transportar y trasladar a un paciente, esta rama de la fisiología del transporte nos dice cómo influyen algo como las fuerzas G, que son tridimensionales y que afectan de esta manera al paciente en su estado. Es decir, usted operador, nosotros operadores, somos responsables del estado del paciente. De alguna manera, digamos que seguimos atendiendo al paciente, atendemos al paciente con nuestra conducción. Si yo hago un frenado de pánico, un frenado brusco, un frenado muy brusco, eso le va a afectar al paciente, ¿no? Si yo hago una aceleración brusca, no hago una aceleración gradual, eso va a afectar a mi paciente. Si yo en las curvas no soy consciente de las fuerzas centrífugas y centrípetas a las que se enfrenta este fenómeno, pues eso va a afectar al paciente. Entonces, es una rama, es una importancia que hoy en día no tenemos por qué correr. Probablemente cuando estamos respondiendo de nuestra base o de nuestra estación o del lugar donde estamos nosotros asignados hacia el lugar de la emergencia, probablemente esté ligeramente justificado el por qué tenemos que aumentar un poquito la velocidad. Estamos finalmente respondiendo a la emergencia. Ahí te la compro, ¿no? Pero una vez que llegamos al lugar de la emergencia, se acabó la emergencia. Y a lo que me refiero es que no hay necesidad de correr, porque tengo una persona formada atrás, tengo un profesional de la salud, igual que yo. O sea, somos técnicos en atención médica prehospitalaria, en donde ahora empieza nuestro trabajo de brindar atención médica prehospitalaria. Empieza nuestro trabajo de hacer una valoración del paciente. Empieza nuestro trabajo de la prioridad del paciente. Y entonces este trabajo continúa con tu conducción. Si tú conduces de una manera acelerada, brusca, al final el paramédico tampoco va a poder hacer nada atrás, porque o se agarra o atiende. O sea, no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y si ya hablamos acerca de que la gran mayoría de los pacientes, de los compañeros que mueren en accidentes es porque no venían sujetos, pues tú tienes que estar consciente que no viene sujeto, que tu paramédico tiene la necesidad de liberarse del sistema de seguridad y que tiene la necesidad de atender al paciente y que los sistemas de seguridad que son adaptados, improvisados, no son suficientes porque aunque viniera sujeto, no son suficientes, no garantizan la seguridad de los compañeros. Entonces, tu conducción es muy importante. Además, insisto, de que el enfoque en esta parte es cómo afecta tu conducción sobre el estado de salud del paciente en su evolución, en su proceso. ¿Tienes incluso tú considerado o tienen en sus bases un protocolo de qué hacer en caso de accidente? Porque eso es una realidad. Imágenes como la que vemos en la pantalla son lamentables, pero imagínate, ve el nivel de daño en un vehículo. Porque te dije que no es un vehículo que nació siendo un vehículo de emergencia, fue una camioneta de carga. Y en muchas ocasiones en las conversiones les cortan el toldo, les cortan el copete, como decimos, y les aumentan con fibra de vidrio. Y a veces vemos unas pequeñas soleritas ahí que le hicieron para poder, ¿no?, elevar el nivel y que pudiéramos estar parados dentro de la ambulancia, que es uno de los requerimientos que se tiene. Entonces imagínate en una volcadura, pues estos vehículos no son resistentes, no se analizan.
no se determinan, no se analizan las cargas, no se reparten las cargas. Vemos en los vehículos en muchas ocasiones fallas en los neumáticos, en los tableros, nos está marcando un testigo ahí que los neumáticos. ¿Por qué? Pues porque el peso se lo ponemos sobre el gabinete, todo del lado izquierdo, entonces el vehículo siempre anda chueco. Y eso lo sabemos, lo vemos, pues imagínate, esto está modificando el centro de gravedad del vehículo, ¿no? Y esto nos va a afectar y además estamos corriendo como locos, pues imagínate, ¿no? ¿Somos conscientes de que estamos en grave riesgo? Si ustedes se dan cuenta y si lo vemos todo el tiempo, la mayor parte de los accidentes son en los cruceros, en las intersecciones. Y es donde en muchas ocasiones no disminuimos la velocidad. Creemos que porque tenemos la sirena, las luces, tenemos una burbuja invisible que nos hace inmunes o que no nos va a pasar nada, que es un escudo invisible. Y eso es una falsa sensación que experimentamos. Y lo digo, todo lo que digo es empezando por su servidor, es empezando por mí, porque nosotros cometemos estos errores. Y una vez que te formas y te conformas y vas aprendiendo el camino, y dices, no, pues se me va quitando eso, o voy siendo consciente, ¿no?, de todo lo que tengo que hacer para mejorar mi conducción, ¿no? Digo, es penoso responder a una situación de emergencia donde sabemos que hay compañeros. El estrés para nosotros, pues, es mayúsculo, pero al final pues es importante, ¿no?, saber que pues no es agradable. Si de por sí no es agradable nuestra actividad de ver sufrir a otro ser humano, mucho menos a un compañero. Entonces, ¿qué necesidad hay de correr? ¿Qué necesidad hay de que manejar como locos? Y todavía seguimos viendo vehículos de emergencia que se desplazan de verdad con una velocidad pues exagerada para lo que debe de ser. ¿Somos conscientes que el Código Penal Federal, el Código Penal Estatal puede fincarse una responsabilidad hacia nosotros llamadas delitos? Que esos delitos pueden ser daño en propiedad, porque aquí ya tuviste un accidente. Si hubo lesionados, ¿quién va a ser el responsable? ¿Quién venía conduciendo? ¿No? El operador, por supuesto. Ajá, y si solo son los compañeros, probablemente te otorguen el perdón, ¿no? Somos camaradas, somos brothers, somos partners. O sea, es mi brody, ¿no? ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo vas a...? No, pues perdóname. Ajá, y si es el paciente, y si es el familiar, o si fueron otros usuarios de la vía. Esos delitos pueden ir de daño en la propiedad, lesiones, ataques a las vías de comunicación o hasta homicidio, ¿no? Entonces, digo, no sé, la verdad es que no lo dimensionamos. Yo no quiero aquí darme golpes de pecho y demás. Al final, en nuestra juventud, yo les puedo decir, y lo he dicho, y lo digo públicamente, al fin que ni nos está viendo nadie. Yo lo he dicho, ¿no?, en los cursos que he dado. Yo llegué a conducir o ya llegué a estar en servicio en un estado inconveniente. En mi juventud cometí muchos errores. Y no es algo de lo que me siento orgulloso de decirte. La verdad es que es algo que me apena. Es algo que yo hice. Y hoy en día te lo digo porque al final no somos conscientes. Muchos de ustedes son jóvenes hoy en día y están en su preparación, están en su formación, están iniciando su carrera en este tenor y van a cometer errores. Por favor, no sean conscientes, porque a veces no dimensionamos de lo que puede llegar a suceder. Y pues independientemente de las responsabilidades y demás, no sé si estés preparado para cargar con la culpa, con la conciencia de que por tu conducción alguien más perdió la vida, un compañero, un amigo, tu conocido, un familiar, un paciente o alguien más, un desconocido. Incluso, no sé si ustedes saben, si sus vehículos tienen pólizas de seguro vigentes. Muchos de nuestros vehículos, no, o la gran mayoría de ellos, no están asegurados. ¿Y qué va a suceder? ¿Quién va a ser el responsable? El conductor. El conductor es el responsable, de acuerdo a lo que marcan los códigos, las leyes vigentes en nuestro país. ¿Quién les va a dar el respaldo? ¿Creen que acaso que la institución, que el municipio, que el gobierno, la dependencia para quien ustedes trabajan, ¿qué respaldo les van a dar? ¿O han platicado? ¿Saben cuál es el alcance? ¿Tienen contratado a un abogado para que les ayude? O sea, ¿existe? Penosamente les puedo decir que a nivel nacional hemos visto una carencia de este tipo. Entonces, pues al final, ¿qué necesidad tenemos de correr? Como operadores tenemos una obligación, muchachos. Sí, sabemos que tenemos que llegar lo antes posible. Sabemos que el tiempo es oro. Sabemos que hay una hora dorada. Sabemos que hay 60 minutos dorados o una hora de oro. Sí lo sabemos, pero esos son técnicos, esos son tecnicismos, esos son conceptos que si bien se tienen que cumplir de alguna manera, también tenemos que ser conscientes que hoy en día nuestra seguridad es lo más importante, ¿no? Espero que haya valido la pena esta presentación. De verdad, para mí ha sido un honor estar con ustedes. Me ha dado mucho gusto compartir estas experiencias y estas vivencias. No es un curso,
queríamos abordar con ustedes la importancia de formarse como operadores de vehículos de emergencia y como conductores de vehículos de emergencia. Busquen cursos afines, certifíquense, corran, independientemente de que lo pasen o no lo pasen, porque muchos, está bien difícil, te van a reprobar, y que si sueltas el volante, y que si tus manos, y que son bien exigentes, y tómalo, porque todo lo que te va a dejar detrás, de verdad, es un nivel impresionante que te va a formar mejor como un operador, y también, ¿por qué no decirlo? Porque es lo que se busca en estos cursos, hacer conciencia y cambiar el chip, un ser humano. Espero que haya sido de tu interés. Quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. El Facebook oficial es Robils México. Mi nombre es Luis Santiago Rodríguez Villanueva. Y pues gracias por la oportunidad. Gracias por considerarme a la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Morelos. Gracias, comandante Alberto. Gracias, comandante Víctor. Gracias, ingeniero Enrique Clemen. Gracias a todos los que han considerado y que me eligieron y que pensaron en su servidor para compartir estos temas con ustedes. Yo me reitero a sus órdenes. La verdad, pues es muy grato, ¿no?, compartir estas informaciones con ustedes. Y pues no sé si hay alguna duda o pregunta. Quiero mandar los cámaras y micrófonos a dudas o preguntas o comentarios para tener la presentación. Muchísimas gracias y vamos hasta el estudio. ¿Ya? Gracias, pues muchas gracias, amigo Oso. Un agradecimiento a quien se conectó desde Chihuahua, de Aguascalientes, de Taxco y de Estado de México. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento, podemos abrir micrófonos y lo más importante sería que pudieran abrir también sus cámaras para podernos conocer, ya aunque sea de esta manera virtual. Gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Bien, aquí en el chat estamos. Sí, Arturo está levantando la mano. Arturo Javier Chávez, Arturo vamos Javier, contigo hasta el estudio, adelante. por favor. Servidor Arturo Javier Chávez, buenos días. Yo soy comandante en la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Yo me desempeño en el área operativa. Solamente para el ponente, felicitarlo por su muy buena presentación. Habló mucho, algo muy básico, con mucha prioridad, la formación del operador con sus múltiples especialidades que debe tener, como lo que es el sistema de comando de incidentes, y considero que le dio un punto medular. Estar preparado el operador, tanto en el CREAS y en lo que se refiere al SCI, para la transferencia de mando y manejar los 8 pasos iniciales para establecer el mando. Muy buena la presentación. Felicidades a él y a todos los organizadores. Gracias, comandante. Comandante Arturo, de verdad un gusto. Gracias. Fíjense que sabemos que ustedes hacen un trabajo muy importante. El Estado, pues ahorita está haciendo presencia, ¿no?, en Tabasco, si no estoy mal. Tienen compañeros allá trabajando fuertemente, ayudando a Tabasco y a Chiapas. La verdad, una felicitación para toda la unidad de Protección Civil y Bomberos del Estado, y a todos los departamentos. Y también sabemos que ustedes son un cuerpo muy fuerte, la verdad, viniendo de ustedes. Gracias por el comentario, para mí es un honor. Sin duda alguna, como usted menciona, comandante, el sistema de comando de incidentes que ya viene, ¿no?, el proyecto oficial de la norma oficial mexicana, en un futuro pues será obligatorio para nosotros ya establecer estos procesos y de una trascendencia muy importante. Muchas gracias. Un saludo, muchas gracias. Gracias, ¿Alguien más? Gracias, comandante. ¿Alguna otra pregunta? Fernando Soler, buenos días, saludos al instructor. Buenos días, compañeros de Atlaltaucan presente, Protección Civil de Puente Isla presente, excelente. Municipio de Totolapan presente, buenos días. Protección Civil Temisco presente, Angélica Bustos y Luis Mendoza. Luis y Angélica, saludos. Buenos días, listo, sí se ve. Saludos al instructor. Hugo, se fue el video, listo. Okay, por ahí de repente hay cuestiones técnicas en vivo. Seca, personal presente, Israel Telles, saludos. Falla el audio, sí, a veces llega y falla, una disculpa, es un programa en vivo, no está grabado. Buen día, jefe. Meni Guerrero. Tumley, qué bueno que lo mencionas, lo de la especialización y la responsabilidad del operador. Ok, gracias, Tumley. Hugo Fierro, como siempre, un amigo, excelente plática, gracias, Tumley. Fernando Soler, la Secretaría de Salud es la encargada de revisar las ambulancias conforme a la norma, pero únicamente revisa las que están registradas. ¿Pero qué pasa con las que no están registradas? Pues seguramente no las revisan, amigo, y también habría que empezar por casa, ¿no? ¿Cómo estarán con todo respeto lo digo, ¿eh? ¿Cómo estarán las ambulancias propias de la Secretaría de Salud? Pero sí, ese es el ente adecuado y encargado de supervisar el cumplimiento de esta norma que estuvimos mencionando. En el Facebook vemos Martín GT. Buen día a todos y lo estaremos escuchando por un rato ya que nos encontramos laborando. Sí, un saludo, Martín, sé que estás trabajando, amigo.
Mitch, buenos días, compañeros de Protección Civil Xochitepec. Mitch, qué gusto saludarte, amigo. Estuviste por ahí en un curso con nosotros. Daniel Rodríguez Morales y René, están viendo en vivo. Saludos a Dani Rodríguez, Dani Boy, René Hernández, saludos, hermano. Ángel Nava, gracias, Bomberos Temisco, Roberto Becerril, Martín GT, están viendo en vivo. Comandante Becerril, un saludo, amigo. Martín y 8 personas más, gracias. Bomberos Temisco, Norma Méndez, gracias, saludos. Eddie Escobar de Bomberos Temisco presentes, Alejandra Fernández Cuervo, Bomberos Temisco presente, muchas gracias. Oiga, siempre se conectan muchos de Bomberos Temisco, como que están al pendiente de las profesiones, que bueno, felicidades. Guillermina Arellano, excelente tema, gracias. Gerson René Corona, saludos. Saludos a todos, si hay alguna otra pregunta o duda o comentario, adelante, y si no, pues muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Cuídense mucho, por favor, no corran. Muchas gracias, amigo. Gracias, de verdad. Esperemos muy pronto tener nuevas capacitaciones contigo. Veo que eres, ya son tus fans, ya prácticamente siempre están ahí contigo, observándote. Y es bueno porque además nos sirve a todos, como dice el comandante de Zapopan. Efectivamente, tenemos que empezar ya a acostumbrarnos al sistema de comando de incidentes. Eso va a ser ya algo natural que vamos a trabajar al 100%, y entonces tenemos que reportarnos ahí, tenemos que aprender a reportarnos, tenemos que aprender a hacer las cosas mejor. Y tienes mucha razón, yo también he sido conductor de vehículos de emergencia y el estrés que llevas cuando llevas la sirena puesta y cuando vas a una emergencia, pues es muy alto, ¿no? Y eso es muy factibilidad a tener un accidente. No corramos, eso es lo sin duda ideal. alguna. Y tener una mejor conciencia de lo que estamos haciendo. Gracias, sí, comandante, pues esa es la intención, ¿no? Hacer esa reflexión acerca del estrés y demás que se genera con nosotros. Un saludo a todos los que nos están viendo en Facebook. Juan Carlos Cristel Zagal, excelente presentación. Luis, saludos, gracias, amigo. Javier Ricardo Morellano Orozco, gracias, comandante, qué gusto saludarte. Bueno, que estés bien. Luis Gael Elisa, saludos desde Jutla, Morelos. Luis Gael Elisa. Eduardo Padilla, saludos, Bomberos Temisco. Eduardo, salúdame a toda tu familia, por favor. Una familia completa de bomberos, caray, desde la mamá y los hijos. A Alfred Guzmán, espero nos puedan compartir los links y seguirlos aquí en Puebla. Sí, sin problema alguno. Quiero mandar un saludo especial a todos mis compañeros de la especialidad, ex compañeros, porque ya renuncié a la especialidad, pero de verdad, quiero aprovechar, si me lo permiten, un saludo especial a todos mis compañeros instructores de la coordinación de la especialidad de conducción y operación de vehículos de emergencia de la Cruz Roja Mexicana, en donde pues me abrieron las puertas, me invitaron, grandes amigos, de verdad, grandes maestros y compañeros, personas increíbles que están haciendo un trabajo, una labor voluntaria 100% y que han logrado disminuir en todo el país el índice de accidentes, en especial en Cruz Roja Mexicana, y que bueno, ojalá y que más adelante estos cursos se puedan abrir a ofertar a todo el público en general, porque de verdad, pues está mal que yo lo diga seguramente, pero es el mejor curso de conducción y operación de vehículos de emergencia que yo he conocido. Un saludo muy especial a todos los compañeros en toda la República que tuve la oportunidad de trabajar junto con ustedes hombro a hombro, y me sentí en casa. Muchas gracias. Saludos, que tengan un buen día. Jefe, hasta luego. Gracias. Ya nada más comentarles a todos que la próxima semana tenemos la reunión del Comité Estatal de Protección Civil, todo lo que son protección civil a nivel estatal, todos los municipios. Veremos los temas de las medidas sanitarias y fichas COVID y la primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos, que fueron los temas que ya se vieron durante este mes de noviembre, que ya estaremos a punto de terminar. Trataremos un poquito el tema sobre el siguiente operativo que nos corresponde, que sería el de la Virgen de Guadalupe. Tenemos los peregrinos y los periodos vacacionales de diciembre. Así es que también muy interesante para todos. Una disculpa del coordinador Pedro Enrique Clemen Gallardo, que se tuvo que salir a atender una actividad de su agenda, pero pues bueno, estamos con mucho gusto de que hayan participado con nosotros. De verdad que esto nos sirve a todos, ¿no? Finalmente es importante para que cada uno de nosotros vayamos creciendo. Nosotros le apostamos mucho a la capacitación, le apostamos mucho a las habilidades de cada uno de ustedes y de nosotros mismos, que también tomamos aquí el tema junto con la sabiduría que nos da ahorita el buen Osito. Y pues bueno, eso es muy interesante para todos nosotros.
Muchas gracias a todos, gracias y nos vemos la próxima semana.